en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. Hola, os doy la bienvenida a Inictu Oculi, un programa sobre el mundo de los museos, un espacio para sentir el arte con la imaginación. Mi nombre es Lourdes Páez y espero que en los próximos minutos disfrutéis de un paseo por nuestras salas. Aquí comienza Inictu Oculi. Decía Molière que la belleza del rostro es una flor pasajera. Hace unos cuantos programas hablamos de cómo el ser humano ha tenido la necesidad de perpetuarse a través del retrato. Este género ha dado también grandes obras a la historia del arte, como vamos a ver en el capítulo de hoy de Inictu Oculi. Pero también nos referimos en un programa anterior a ciertos datos falsos que han estado durante años y siglos incluso en el ideario de todo el mundo, que son esas fake news de la historia del arte que todo el mundo cree a pie juntillas porque se perpetúan y nadie se las cuestiona y nadie las niega. Hoy vamos a hablar precisamente de una de ellas. Roma siempre se ha considerado como la fuente primigenia del retrato realista. Y ese realismo pues se ha asociado por lo general a una costumbre de la que vamos hoy a hablar pues en compañía de nuestro etimólogo de cabecera, Tomás Sánchez Rubio. Hola Tomás, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Lourdes? Pues nada, buenas tardes ante todo y bueno, es un placer para mí volver un programa más aquí a estar contigo, el programa pues el número 22, por lo cual te doy la enhorabuena y porque es que cada vez pues tiene más oyentes, ¿no? Hay cada vez más personas interesadas en el espacio de Inictu Oculi de Radio Proverso. Bueno, muchas gracias por acordarte siempre del número del programa. Sí, la verdad es que lo llevo al tanto. Y bueno, pues ciertamente el legado que nos dejaron los romanos no solo es un legado léxico, sino en diversos sentidos, porque además digamos que detrás de las palabras, detrás de la etimología, pues siempre está una realidad, están unos hechos, están unos objetos, unos acontecimientos, uh-huh. Y entonces pues lo que nos han dejado los romanos pues tiene un valor incalculable. Totalmente, y cómo te gusta a ti hablar de Roma y de la cultura romana y de la cultura clásica, y por eso seguramente pues hoy pues estarás disfrutando más que nunca del programa. Pues sí. Pues fíjate, Tomás, que tú lo sabrás y habrás escuchado de sobra, siempre hablar de el origen ese del realismo, del retrato romano de época republicana, que se debe, pues siempre se ha dicho, a las máscaras funerarias que se le hacían a un personaje una vez fallecido, ¿no? Una vez que había muerto, pues se le hacía esa mascarilla funeraria, ¿no? Esto lo hemos estudiado, todas las personas que hemos estudiado historia del arte nos lo han contado en la carrera, uh-huh. Pero no es así. Porque en 1942, cuando el historiador del arte sueco Axel Boëthius lo contó y lo desmintió en su artículo sobre las máscaras ancestrales de los romanos, pues dijo que no había ninguna fuente que constatase que esas máscaras de cera se hubieran hecho sobre el rostro de los difuntos. Y a día de hoy pues vemos cómo se sigue perpetuando esa idea, ¿no?, de que esas máscaras pues se hacían sobre los muertos. Tomás, estas imágenes
recibían un nombre, ¿no? El de Imagines, ¿no? Majorum. Majorum. Y cuéntanos un poco el origen de estas palabras y del significado de estas imágenes. Ajá. Bueno, pues partiendo desde un punto de vista puramente filológico, ¿no? Pues tenemos que la palabra imago, imaginis, es de la tercera declinación. Y bueno, lo que significa, en primer lugar, es representación o copia. Es una palabra relacionada con el verbo imitare, que es lo que parece, ¿no? O sea, que significa pues imitar. Y bueno, y dio lugar también, o mejor dicho, proviene, pues está relacionado con un género, vamos a decir, predramático, ¿no? Porque se da en los primeros momentos de las representaciones teatrales, ¿no? Que es el género del mimo. Los mimos que existían en Roma, pues eran sencillamente unos actores que no hablaban y que lo que hacían eran precisamente representar acciones de la vida cotidiana. Lo único es que se pintaban la cara y entonces por medio de gestos expresivos, pues digamos que imitaban, como digo, escenas de la vida cotidiana, escenas a lo mejor de una boda, representaban a lo mejor a un agricultor recogiendo la cosecha, y entonces fíjate que ese género, vamos a decir, de la mímica, pues sigue existiendo hoy día. Todos nos acordamos del más famoso de los mimos de época contemporánea, que fue Marcel Marceau, ¿no? Bueno, de ahí también mimético, ¿no? Exactamente, o sea, lo mimético es puramente una lo que imitación. copia, ¿no? Una realidad. Exactamente. Y bueno, y también viene, pues de imago imaginis, viene precisamente también la palabra imaginación. Porque al fin y al cabo es, digamos, una representación mental que nosotros nos hacemos de algo, ¿no? Y bueno, y ya después la palabra major majoris, de donde viene mayores, pues comparativo de superioridad, del adjetivo magnus, y bueno, y entonces son los mayores en el sentido de los antepasados. Tenemos que tener en cuenta que, como tantas cosas que los romanos heredaron de los etruscos, de los tusquis, pues está esa veneración, ¿no? hacia los antepasados. Algo que desgraciadamente estamos perdiendo. Pero también les decimos los mayores. Exactamente, sí. Nuestros mayores. Siempre hablamos de nuestros mayores, es algo que nos ha quedado. Y bueno, pues, y hay que decir, ¿no? que estas imágenes, de los antepasados, ¿no? Que al parecer, como tú vas a decir posteriormente, pues no solo eran imagines majorum, ¿no? Pues se guardaban en un lugar privilegiado de la casa. En la casa romana, vamos a decir la casa romana extensa, noble, pues era lo que llamamos nosotros la domus, que tiene una estructura muy mediterránea, con un patio en medio, ¿no? Entonces, en ese patio, en un extremo de ese patio, de ese atrium, pues había una especie de alacena, despensa, hornacina. Un armarito, ¿no? Exactamente, sí. Una vez es excavado en la pared y otra vez pues es una especie de armario, de despensa. Y allí se guardaban, en primer lugar, las figurillas de los dioses lares, de los espíritus protectores de la casa. Recordemos pues que los romanos pues son muy supersticiosos, que tienen una serie de creencias religiosas independientemente de los griegos, y entre ellas está la creencia en estos dioses protectores de la casa. ¿Y de ahí viene por estos lares? Exactamente, o sea, esa expresión, ¿qué haces tú por estos lares? Sí. ¿Qué haces tú por una casa que no es la tuya? Por un paisaje que no es el tuyo, ¿no? Bueno, entonces aparte de estas figurillas, pues se guardaban lo que se dice que eran las imágenes. Algunos dicen que imagines majorum, que eran estas representaciones de los rostros de los antepasados. Parece ser, o por lo menos tradicionalmente se ha dicho, que estos rostros recordaban la mayoría, pues las caras de hombres virtuosos, que eran un orgullo para su familia. O sea, que le daban continuidad a la virtud del linaje, y bueno, y representaban el prestigio de la gens, ¿no? De las familias patricias, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y ya te digo, o sea, parece ser que la mayoría de estos rostros eran pues de estos antepasados ilustres, ¿no? El caso es que, según cuentan, ¿no?, Polibio y Plinio el Viejo, ¿no?, pues después del enterramiento y tras celebrar los ritos fúnebres correspondientes, se colocaba la imagen que se le había sacado al difunto antes de morir. O sea, una imagen que se le había sacado con un molde de cera, ¿no? Y entonces pues se colocaba en estos, vamos a decir, lararios, ¿no?, que se llamaban, ¿no?, estas alacenas del atrio. Y entonces, bueno, estas imágenes pues se sacaban en momentos de especial solemnidad para la familia, y sobre todo en lo que eran las pompas fúnebres, de las que hablamos en el programa anterior, ¿no? Las procesiones funerarias, y eran portadas por actores. Estos actores pues portaban estas imágenes y entonces... que representaban a los difuntos. Exactamente, representaban a los antepasados que hacían de nuevo su aparición. Nunca habían dejado de estar presentes en la familia, pero entonces hacían una aparición física, ¿no? Hacían una escenificación de presencia, ¿no?, de su presencia, pues en estos eventos especialmente solemnes, ¿no? Y bueno, es Plinio el Viejo, precisamente, en sus Naturales Historias, la fuente, ¿no?, de la que se extraen pues el cómo se hacían estas máscaras sobre el rostro vivo de la persona. O sea, no se esperaba a que hubiera muerto, ¿no? Entonces, ahí explica, ¿no?, en un pasaje de esta obra, explica que la técnica parece que la utilizó primero un tal Lisístrato de Sición, y entonces sacaba estas máscaras a partir de la cera, y él Plinio la llama expressi cera vultus, que sería literalmente rostros fundidos en cera. No de cera fundida, sino rostros, expressi vultus, rostros fundidos en cera. Y bueno, estos vultus, ¿no?, rostros, ¿no?, pues parece ser que recibían también los nombres de prósopa o eikones, ¿no?, que son palabras griegas para referirse pues a la cara, para referirse al rostro, ¿no? Y bueno, tú como un sabes, icono, ¿no? Exactamente, y la palabra icones es lo que dio icono posteriormente. Y bueno, y tú ya sabes que bueno, la cera, pues por sus propiedades puramente miméticas, o sea, esa capacidad que tiene nunca la cera, mejor dicho, exactamente, esa capacidad que tiene la cera para captar, recoger, ¿no?, para recoger los mínimos rasgos de la cara, pues se utilizaban también en los famosos retratos republicanos. O sea, todos hemos estudiado que los retratos de época republicana pues son los más realistas, ¿no? Realmente, los que captan esas arrugas, ¿no?, del rostro, y especial verismo, ¿no? Que de ahí son impresionantes. De ahí venía, ¿no?, que se dijera que estaban tan demacrados, ¿no?, no estaban nada idealizados, y que realmente se hacían sobre rostros fallecidos, ¿no? Y eran que los hombres pues estaban eran ya mayores, muchas veces, ¿no? Y entonces, deteriorados por el tiempo. Eso es, que no es el tiempo también pinta, que decía Goya. Exactamente, que no es que fuera sobre cadáveres, sino efectivamente, que bueno, sobre personas mayores. Recostado. Pues, entonces, pues claro, es lógico pues que salieran todas esas ruitas, ¿no? Claro. Que ya pues nos están saliendo a todos, ¿no? Sobre todo a mí. Sí, pues vamos, desmentido queda, porque además desde el año 42, fue desmentido por este historiador sueco. Así que mientras no aparezca ninguna fuente que diga lo contrario, pues tendremos que seguir diciendo que eran sobre rostros vivos, ¿no? Y además también hay otra cosa que hay que desmentir, que es que, había un supuesto derecho a perpetuar esas imágenes majorum para la gente patricia, para la gens patricias, ¿no? Pero no es así, ¿no? No existía ese derecho como tal, ¿no?
para estas familias poderosas, ¿no? Exactamente, o sea, vamos a decir que fue un equívoco, ¿no? A partir de un sintagma que aparece en Cicerón, que es el ius imaginum, como si eso fuera, la palabra ius ya sabe que significa ley y derecho, ¿no? Sí. Como si fuera pues un derecho de ley que tenían pues los patricios, ¿no? Para poseer esas imágenes. Pues como eso algo exclusivo, ¿no? No existía, no era algo exclusivo. O sea, ese ius imaginum del que suele hablarse no existía como tal en Roma, ¿no? Y de esto pues ha hablado una historiadora, ¿no? Que es Harriet Flower. Ella ha dejado claro que este supuesto derecho romano viene de la interpretación bastante laxa de una frase de Cicerón donde habla del derecho de transmitir su imagen a la posteridad por parte de esta grande familia, por parte de esta familia noble. Pues no existía. Esto, de hecho, no aparece este sintagma ius imaginum en ningún otro autor. O sea, estamos ante un hapax. Un hapax, palabra griega, ¿no? Sí. Es una expresión que hace referencia a una palabra, un conjunto de palabras que solo se da una vez y además en un solo autor. Qué curioso. O sea, tenemos que recordar que Cicerón al fin y al cabo era un jurista, era un abogado. Y entonces era una persona que hablaba con frecuencia de la palabra, utilizaba un término jurídico como jus juris, claro, etcétera, ¿no? Lex legis y tal, ¿no? Bien, lo que sí existía, ¿no? Sí. Sí existía, bueno, porque es una evidencia, ¿no? Los exempla maiorum, es decir, los romanos veneraban a sus mayores y lo tenían como un ejemplo de vida, y entonces custodiaban estos retratos pues en estos lararios, en estos espacios habilitados de los que hemos hablado. Pues al hilo de esto, hay que decir que hay una profesora en la Universidad de Friburgo, que se llama Veronique Dansen, que precisamente se cuestiona el hecho de que fueran solamente las élites las que tuvieran esas imágenes maiorum, ¿no?, en sus lararios, y tiene la teoría porque se ha demostrado la existencia de máscaras de niños y de mujeres también, y que por tanto pues respondería más que a una reivindicación de esas gens patricias, como una identidad familiar de una familia poderosa, por una reivindicación de familias independientemente del estrato social a la que perteneciera, ¿no? Y bueno, pero también es verdad que cierta idea sobre esa reivindicación de clase social alta acerca de estas representaciones sí siguió dándose, porque realmente hay que decir que esta costumbre romana pues tiene su continuidad, por ejemplo, en el Renacimiento, en algunas familias, bueno, en el Renacimiento de la Edad Media, que por unas familias, ¿no?, de líneas genealógicas, como los reyes o como familias nobles, ¿no?, que realmente recopilaban todos esos retratos, ¿no?, de sus antepasados. Y bueno, hay que decir que también, por ejemplo, aquí en Sevilla, pues se da el caso de los Enríquez de Rivera, que decían proceder y que tenían retratos de Hércules, porque decían proceder de que su linaje procedía de un personaje que realmente, buscar antepasados que realmente no existió, o sea que lo mismo le pasó a Augusto cuando en fin Virgilio le dedica la Eneida, para que quede claro que la gens Julia pues procedía ni más ni menos que del héroe Eneas, ¿no?, huido de Troya, prefundador de Roma y todo eso, ¿no? Exactamente, o sea, siempre se va a buscar pues un antecesor mítico, ¿no? Pues como siempre, no un simple soldado, ¿no? Totalmente, hay que reivindicar lo realmente, ¿no?, notable. Pues muchas gracias, como siempre, Tomás, por traernos estos conocimientos y esas etimologías fantásticas que siempre nos traes y que tanto nos ilustran en cada programa, y ese éxito
esto que dices, ¿no?, que has comentado antes, en parte y en buena parte es gracias a ti. Así que gracias de nuevo por traernos estas pinceladas clásicas. Volver, y bueno, y enhorabuena también a tus colaboradoras tan maravillosas que la verdad pues hacéis un equipo increíble, ¿no? Hacemos. Tengo a los mejores, desde luego. Pues te esperamos en el próximo programa, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues seguimos. Desde hace años venimos conociendo, a través de las noticias, la situación de algunos historiadores e historiadoras del arte en nuestro país, que se han visto muchas veces increpados en ciertos espacios patrimoniales, como por ejemplo los reales sitios de patrimonio nacional, cuando no expulsados directamente por intentar hacer una visita o ni siquiera eso, o comentar con alguien algo de lo que estaba viendo. Y estas personas, pues que están formadas realmente y son especialistas en patrimonio, pues se les está exigiendo el tener una acreditación como guía de turismo, y desde el sector turístico pues se les anima a estudiar idiomas simplemente para obtener, ¿no? Es tan fácil como estudiar idiomas para obtener el carnet oficial, ¿no? Cuando hay que decir, por cierto, y paradójicamente, que más del 60% de las visitas de los museos de nuestro país son de nacionalidad española. Contamos hoy con Olivia Sánchez, a la que agradecemos mucho su presencia, que es vocal de Visita Cultural de APROA, que es la Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte, para que precisamente pues, nos hable de esta situación. Hace unos días nos dirigíamos a la Asociación APROA para que nos contase pues, qué está sucediendo realmente y cuál es esa situación actual de los historiadores e historiadoras del arte, que a pesar de esa formación específica, pues se ven incapacitados o inhabilitados para hacer las visitas guiadas en nuestros monumentos. Bienvenida, Olivia, gracias por tu testimonio. Buenas tardes, Lourdes. Mi nombre es Olivia Sánchez, soy vocal de Visita Cultural de APROA, la Asociación de Profesionales Historiadores del Arte. Y en nuestra asociación llevamos varios años ya luchando por la dignidad en el trabajo de los profesionales, historiadores e historiadoras del arte, ya que nos encontramos con muchas trabas. Es una profesión no reconocida, es una profesión en la que hay mucho intrusismo y es una profesión que no está suficientemente valorada por todas las entidades museísticas, por las administraciones, y realmente nos encontramos con situaciones dantescas, como por ejemplo que no nos dejen ejercer la visita cultural en muchas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía recientemente siguen multando a los historiadores del arte que desarrollan su actividad, la visita cultural, en la calle, con multas que pueden ascender a 4.500 euros. El motivo es que no tienen un carnet de guía oficial. Entonces, desde APROA luchamos para que se nos reconozca el derecho al desarrollo, libre desarrollo y desempeño de nuestra profesión, sin que tengamos que tener un carnet de guía oficial que corresponde a otros profesionales distintos, ya que los guías oficiales estudian unas carreras de turismo, unos FPs de turismo, y les dan ese carnet directamente para que puedan ejercer ellos esa visita turística. Pero no entendemos por qué a nosotros nos tienen que imponer o nos tienen que revestir con una acreditación que no necesitamos ni nos corresponde, porque ya como historiadores del arte, universitarios, universitarias, de grados y licenciaturas, hemos estudiado la historia del arte y conocemos perfectamente cómo explicarla, cómo investigar en museos, en exposiciones, cómo explicar el patrimonio. Máxime cuando hemos conseguido que somos directamente intérpretes de patrimonio, hemos conseguido esa titulación o esa acreditación. Entonces, esto es un problema muy grave. Las administraciones son bastante opacas, no nos dejan, tanto las locales como las de las comunidades, pues nos cuesta mucho llegar a dichas administraciones, ya que en la mayoría de los casos, pues suelen ser consejerías de turismo y cultura. Por lo tanto, domina el criterio de los guías oficiales de turismo por encima
de los historiadores del arte. En algunas comunidades como Madrid el servicio de la visita cultural está liberalizado, sin embargo en el Palacio Real todavía se resisten a que un historiador del arte pueda explicar libremente el Palacio Real y no nos lo permiten. Entonces nos acosan y nos piden amablemente o no que salgamos del palacio. Entonces nuestra labor es bastante ingente porque tenemos que luchar contra muchas dificultades. Cada vez que sale una nueva normativa de patrimonio, pues necesitamos estar ahí, necesitamos explicar que el patrimonio histórico-artístico es nuestra competencia, que las historiadoras y los historiadores del arte seríamos las personas idóneas para desarrollar cualquier tipo de informe histórico-artístico si se quiere intervenir en un edificio o en un yacimiento arqueológico. Los arqueólogos tienen su campo, pero los historiadores del arte también tenemos nuestra parte, que se refiere precisamente a lo referente a lo artístico. Entonces tenemos un montón de campo laboral y sin embargo no se nos reconoce ese campo laboral, se nos expulsa de ese campo laboral y nos encontramos con que otros profesionales, arquitectos, arqueólogos, guías de turismo, están ejerciendo muchas de nuestras competencias. Por lo tanto, desde APROA seguiremos luchando, seguiremos avanzando todo lo que haga falta hasta conseguir ese reconocimiento por parte de administraciones, por parte de entidades museísticas que curiosamente en muchos casos están dirigidas por historiadores del arte. Es complicado entender que luego no tengamos ese apoyo, ¿no?, que necesitamos precisamente para ese desarrollo de nuestra profesión. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das para poder dar voz a todos nuestros asociados y a los que no lo son, que son historiadores e historiadoras del arte y que se enfrentan pues a muchas dificultades en su carrera laboral, y es algo realmente extraordinariamente increíble en un país que somos el segundo país en la lista de la UNESCO, Patrimonio Artístico. Somos uno de los países con mayor cantidad de patrimonio cultural, museos, instituciones dedicadas al arte, y que sin embargo los historiadores del arte, que somos los profesionales que deberíamos estar encargándonos del cuidado, de la conservación, de la difusión de todo ese patrimonio, estamos siendo arrinconados por otros profesionales. Así que agradecemos mucho que nos deis voz, que se sepa, que la gente sepa que la visita cultural con un historiador del arte no tiene nada que ver con una visita turística que pueda ofrecer cualquier otro profesional, y animamos a que la sociedad al completo exija que seamos los historiadores del arte los que nos ocupemos de esa visita cultural y del cuidado de nuestro patrimonio. Pues muchísimas gracias. Un saludo. En relación al tema que hemos tratado al principio del programa, de los retratos romanos en cera, vamos a hablar ahora de unos museos que están en cierto modo relacionados con esas máscaras romanas, que son los museos de cera. Estos museos, que no están bien considerados por el mundillo museístico, por su tendencia al sensacionalismo, también es verdad, surgen en el siglo XVIII de la necesidad de conocer cómo eran los rostros de las personas famosas del momento por parte del pueblo llano, porque difícilmente podía acceder a conocerlos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el rostro del rey en el siglo XVIII se conocía y de perfil a través de las monedas de curso legal, pero poco más. Hay que decir que estos museos también están bastante deslegitimados por la falta de valor artístico que tienen muchas veces las figuras que tienen en sus colecciones. Y suerte el personaje que esté vivo, que esté contento con el retrato que le han hecho en el Museo de Cera, porque se puede dar con un canto en los dientes, ¿no? Porque por lo general también es verdad que los retratos
ya sean pictóricos o escultóricos, pues casi nunca dejan satisfecha a la persona que es retratada. Pero bueno, los medianamente serios, pues sí que es verdad que se toman de manera muy profesional el parecido de los personajes que tienen en su museo y pues pretenden mostrar bastante parecido físico con ellos. Como curiosidad tenemos que contar que estos museos surgieron en Francia, como hemos dicho, en el siglo XVIII y están relacionados con una mujer artista que se llamaba Marie Grosholf y que años más tarde sería conocida como Madame Tussaud, nombre que lleva el Museo de Cera de Londres y otros 23 museos más que están en ciudades de los 5 continentes. Pues bien, esta mujer era hija de la asistenta de un retratista de cera parisino que se llamaba Philippe Curtius, que abrió su primera exposición de rostros famosos en 1767, unos años antes de que estallara la Revolución Francesa. Marie había aprendido el oficio con este Curtius y demostró desde muy pequeña su habilidad para captar el parecido de los rasgos con las personas a las que retrataba y así llamó la atención de la hermana del rey Luis XVI. Así que fue invitada a palacio y allí pues acabó retratando a toda la corte francesa. El caso es que una vez que estalló la revolución, Marie se ve comprometida y bajo sospecha de los sublevados y acaba teniendo que hacer los retratos de los nobles que iban siendo guillotinados, entre ellos el rey y María Antonieta. Años más tarde, cuando en París pues decae el gusto por estas exhibiciones, Marie decide trasladarse junto con parte de su familia a Londres, donde lleva sus retratos. Y es en Londres donde seguirá pues realizando más retratos de personalidades famosas de Inglaterra, entre ellas la reina Victoria. Y allí pues permanece hasta su muerte en el año 1850, que fallece con 74 años de edad en una casa de la calle Baker Street, donde, por cierto, pues Arthur Conan Doyle sitúa la casa del detective Sherlock Holmes. A continuación, nuestra compañera Bárbara Moreno nos va a comentar de manera pormenorizada, como lo hace cada mes, una interesante obra de arte. Adelante, compañera, ¿qué obra nos has traído para este mes de febrero de Inictu Oculi? Hola Lourdes, la obra que vamos a comentar este mes es la miniatura de febrero, perteneciente al libro Las muy ricas horas del Duque de Berry, realizado hacia 1416. Es una obra pequeña de 15 centímetros y medio por 13,6 y estas miniaturas de los tres hermanos Limburg se incluyen entre los principales documentos ilustrados de la Edad Media. Las muy ricas horas se conserva, por tanto, en la caja fuerte del Musée Condé de Chantilly, cerca de París. La imagen ante la que nos encontramos es la imagen de un paisaje nevado con montañas al fondo y por encima se aprecia un cielo gris. Al fondo podemos ver un pueblo con la torre de la iglesia y en el primer término de la miniatura una casa de labor. Vemos también como un hombre conduce un asno cargado hacia el pueblo, mientras otro, a su lado, está cortando un árbol. La chimenea aparece encendida en la casa del primer plano y tres figuras sentadas frente al fuego se levantan la ropa para que el calor les llegue antes al cuerpo. Muestra
una imagen de paz, un mundo de armonía. Todo parece estar en su sitio, pero la realidad a comienzos del siglo XV era muy diferente. No debía de ser tan idílica, ya que por aquel entonces la nieve y el frío eran una amenaza. Hacía que los lobos saliesen del bosque para robar ganado, y la madera era escasa. Cuando una helada sorprendía los campos sembrados, esto hacía que las cosechas fueran escasas y los campesinos pues pasasen hambre y pronto caían víctimas de las epidemias. Y si además se habían sucedido varios inviernos malos, pues la población iba disminuyendo drásticamente. Estas láminas se pintaron entre 1408 y 1416, y en este espacio de tiempo se sabe que por lo menos hubo 2 años durísimos. Además, Francia se encontraba desde 1337 en guerra con Inglaterra, cuyos reyes reclamaban el derecho de sucesión a la corona francesa. A esto hay que sumar además las contiendas internas, ya que el rey Carlos IV se había vuelto loco y los señores luchaban entre ellos para hacerse cada uno con el poder. En Francia, por lo tanto, reinaba el caos, y aunque en las ciudades los castillos y las murallas ofrecían cierta protección, en el campo no era el caso, ya que las gentes del campo estaban a merced de los soldados que vagaban por el país. Para poder descubrir el peligro a tiempo y avisar a la población, se había dispuesto vigías en las torres de las iglesias que avisaban de la llegada de algún peligro, tocando la campana o el cuerno. La torre, por tanto, de una iglesia evocaba para las gentes de la época algo más que los servicios religiosos. Las crónicas fueron escritas por encargo de los grandes señores, por eso se cuenta muy poco sobre los campesinos. Las raras ocasiones en que aparecen lo hacen de forma marginal en los detalles laterales. Los calendarios también se pintaron para los ricos y poderosos, pero como debían mostrar el paso del tiempo, el transcurso del año y de las estaciones, las actividades de los campesinos eran las que mejor se adaptaban a estas representaciones, y se crearon así una serie de motivos fijos para cada mes del año. En febrero, por ejemplo, aparecen siempre escenas de campesinos cobijados al calor de una chimenea. En marzo aparecen arando la tierra o en junio segando la hierba. Por tanto, los calendarios son uno de los principales documentos históricos sobre la vida del campesinado en la Edad Media. En especial, las láminas detalladas de los hermanos Limburg. Se llamaban Paul, Hermann y Jan. Nacieron en Nimega y entraron al servicio del duque de Berry hacia 1405, aunque sabemos que en 1416 ya habían muerto los 3, posiblemente a causa de una epidemia. La figura que lleva al asno hacia el pueblo, pues si nos fijamos en ella es difícil identificar la carga del animal. Posiblemente fuese madera para cocinar o calentar las casas. Seguramente era leña menuda, ya que los troncos grandes iban para la chimenea del duque. La figura lleva un sayo propio de los campesinos y mozos de labranza. Al contrario que los aristócratas, no podían llevar una piel incluso aunque se lo pudieran permitir, ya que lo prohibían las reglas del vestido. El campesino procura el púrpura al rey trabajando en el surco. Se dice en un poema épico de la época, pero un sayo de estopa araña su cuerpo. El orden feudal de la Edad Media divide la sociedad en 3 estamentos: la nobleza, el clero y los campesinos. Es decir, los que luchan, los que rezan y los que los alimentan a todos. Se sabe que el 90% de la población en esta época son campesinos y siervos. Y aunque los campesinos franceses habían dejado de ser siervos en la mayoría de las regiones y poseían sus propias tierras, es decir, eran propietarios, seguían teniendo que pagar un tributo. Y cuando en tiempo de guerra aumentaban los gastos, pues les sacaban todavía más dinero. Pero además no se conformaban con eso, sino que también les sacaban el grano, la carne y las aves. Entre los motivos tradicionales de febrero no solo aparece el campesino calentándose al fuego, sino también el hombre cortando leña. Lo que ya no es tan frecuente es la torre gris que aparece en el borde derecho de la imagen, que es un palomar.
Las palomas no se criaban ni para comer, ni mucho menos eran aves mensajeras que se utilizaban frecuentemente. Eran muy importantes porque eran las productoras de abono. El estiércol de la paloma se consideraba mejor que el de oveja, cerdo o vaca y se utilizaba sobre todo para fertilizar las huertas. Por lo tanto, los palomares eran fábricas de estiércol. Y como las palomas prefieren los lugares tranquilos donde no dé mucho el aire, las torres no se levantaban en medio de la finca, sino en los laterales, en los lindes, a ser posible, como aparece aquí en la ilustración, al abrigo de algún bosque. Y si las palomas eran muy apreciadas por su abono, también se les tenía miedo por su apetito voraz, ya que acababan con las semillas que se acababan de sembrar. De ahí que su población fuera limitada rigurosamente. La regla decía que un nido por arpende, que equivale aproximadamente a media hectárea. En tiempos del duque de Berry, los palomares torreados se habían convertido en símbolo de estatus social, ya que la extensión de la propiedad se podía calcular por el tamaño de la torre. Los contemporáneos de los pintores del libro de horas podían deducir a partir del tamaño del palomar que aquí no se trataba de la casa de un pequeño campesino, sino de las propiedades de un noble. El privilegio de poseer un palomar se mantuvo en Francia hasta la Revolución Francesa. Otro de los detalles que podemos apreciar son las colmenas, que están colocadas delante de una cerca de mimbre. Estas colmenas sabemos que en esta fecha estaban vacías, porque en otoño se colocaban encima de un fuego para que las abejas muriesen asfixiadas con el humo. Además, también se derretía la miel y luego salía la cera. La miel era el único producto que se utilizaba para endulzar la comida y con la cera se hacían las velas. Cuando llegaba la primavera, los campesinos iban al bosque a coger nuevos enjambres de abeja. En cuanto a los animales que aparecen en la ilustración, el único rebaño que podemos ver es de ovejas, que eran los animales más habituales ya que daban carne, leche, lana y además podían mantenerse en un suelo pobre a diferencia de las vacas. La casa que vemos en primer plano es la casa del administrador, ya que sus ocupantes no vivían como el resto de campesinos. Las cabañas de los jornaleros, de los campesinos, tenían el fuego en el centro y aquí, al contrario, vemos los muros de una chimenea a la izquierda. La gente pobre dormía además sobre sacos de paja y aquí, al fondo, podemos ver cómo se ha representado una cama. También los campesinos solo tenían la ropa que llevaban puesta, mientras que aquí podemos apreciar en una barra al fondo varias prendas colgadas junto a la pared. Delante del fuego hay 3 figuras sentadas calentándose con la ropa levantada. Las 2 figuras que están un poquito más retrasadas se levantan la ropa hasta dejar ver los genitales. Los hermanos Limburg no han exagerado lo más mínimo en esta representación. En muchos pueblos la gente va casi desnuda en verano, se quejaba un clérigo francés de la época. Además, la simple falta de espacio en las casas hacía inconcebible cualquier intimidad. Cuando familias enteras tienen que compartir la cama, poco se puede mantener oculto. En los libros cortesanos de buenos modales de siglos posteriores, hasta se recomienda no hacer evacuaciones corporales delante de ventanas o escaleras. Y es que los límites del pudor humano no son naturales, sino que son fijados en cada época por los miembros de la clase dirigente. Sus reglas y formas de comportamiento son las que acaban imponiéndose. Los 2 personajes del fondo se levantan la ropa sin ningún prejuicio. La mujer del primer plano, perteneciente seguramente a una clase superior, levanta su vestido un poquito. Los hermanos Limburg apreciaban claramente la gran diferencia que separaba a la aristocracia del campesinado. No reflejaron todos los peligros de su época, se limitaron al frío y a la nieve. Y ellos, al cobijo de los palacios ducales, se dedicaban a pintar en sus habitaciones estas miniaturas idílicas mientras a su alrededor reinaba el caos.
Hoy contamos de nuevo con la presencia de nuestra compañera, la historiadora del arte, Irene Pulido. ¿Qué tema nos traes para este programa del mes de febrero de Inictu Oculi, compañera? Buenas tardes, Lourdes. Hola a todos. En el programa de hoy os propongo que nos traslademos a épocas pasadas. En esta época de inmediatez en la que vivimos, en la que parece que solo interesan las cosas que podemos conseguir de forma rápida y al instante, resulta muy curioso echar la vista atrás y ver cómo vivían las personas de siglos pasados. Lo que hoy en día es un selfie, es decir, el hecho de mostrar una imagen nuestra tal y como nosotros queremos ser vistos y recordados en el presente pero también en el futuro, tiene su equivalente en el mundo del arte a lo largo de la historia en los autorretratos de los artistas. Con ellos, los autores han tratado siempre de encontrar un tipo de representación que busque aliviar la necesidad trivial de reconocimiento, adelantándose así a un éxito póstumo o a una posteridad milenaria. Al final no se trata más que de intentar sobrevivir al paso del tiempo. Con ellos, el autor busca reivindicar también sus obras más personales. Hay en estos retratos también orgullo por el trabajo realizado, pero al mismo tiempo puede observarse cierta necesidad de controlar la imagen que se da de nosotros mismos, de asegurarnos que nos vean y nos recuerden tal y como queremos que se nos recuerde. Para ello, los artistas suelen emplear su propio estilo o técnica ligado a sus propios rasgos físicos. Sin embargo, por encima de todo esto, en los autorretratos hay un análisis psicológico profundo del propio individuo, de la persona por delante del artista. A través de estas obras podemos conocer muchos detalles de su personalidad, de cómo eran vistos por otros, pero también de cómo se autopercibían. En el programa de hoy vamos a analizar los autorretratos más importantes de la historia del arte. Comenzamos el relato con el primer autorretrato de la historia del arte. Tiene por título Autorretrato con flor de cardo y fue pintado en 1493 por Alberto Durero. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de París y está realizado sobre papel, pergamino en este caso, y después pegado al lienzo. Este artista se representó a sí mismo en varios autorretratos a lo largo de su vida y gracias a ellos se puede ver su evolución física. En este caso vemos a un Durero muy joven, imberbe, prácticamente adolescente, con una ramita de cardo en las manos, símbolo del sufrimiento de Cristo. La flor de cardo representa también desde la antigüedad la fidelidad conyugal y se ofrecía a las jóvenes esposas. Durero, sin embargo, tenía entonces 22 años y aún estaba soltero, pero se casó al año siguiente, por lo que este cuadro podría ser un regalo para su futura esposa. En la imagen, la figura aparece de 3/4 mirando fijamente al espectador. Lleva un tocado de color rojo y a juzgar por su peinado y apariencia podemos pensar que vivía en una pobreza relativa. Vemos una inscripción en la parte superior que traducida al castellano dice «Las cosas me van como allá arriba está ordenado». Se trata de una de las primeras obras del artista y según indica Zumthor es una obra maestra de introspección aguda, análisis lúcido y sin pasión por su propio genio. Como en el resto de sus autorretratos y retratos, resulta magistral en cuanto a la profundidad psicológica. Continuamos con el autorretrato como alegoría de la pintura de 1638 a 1639 de Artemisia Gentileschi. La escena muestra a Gentileschi pintándose a sí misma, que a su vez está representada como alegoría de la pintura, y la obra se encuentra en la Royal Collection de Gran Bretaña. La pintura muestra temas feministas muy poco habituales en una época en que las mujeres casi no se dedicaban a las artes y mucho menos conocían esta iconografía. La composición de la pintura refleja otras obras de arte de la época, utilizando líneas diagonales para hacer alarde de la figura femenina y enfatizar su movimiento tanto hacia el lienzo como hacia los espectadores. El uso del escorzo y otras técnicas tridimensionales no solo demuestran el talento de Gentileschi como artista, sino que también atraen a los espectadores a la pintura
a nivel físico y emocional. La luz proviene claramente de la izquierda, pero la fuente no es visible y es inusualmente dura. El frente del cuerpo de Gentileschi está perfectamente iluminado, pero su espalda está oscurecida. Usando la técnica del claroscuro, tan de moda durante el barroco, la autora pretende dotar de dramatismo la representación. Por otra parte, la textura, tan importante en la pintura barroca, se encuentra en los mechones del cabello despeinado, en las arrugas en la manga con pintura derramada que se agrieta cerca de la muñeca. Finalmente, el uso del color en el retrato es sencillamente magistral, en parte debido a la iluminación y en parte debido a la diferencia natural en los tonos. Mientras que la ropa más oscura y el fondo casi se mezclan, la piel pálida de la cara y el brazo derecho saltan inmediatamente. Aunque esta representación como alegoría de la pintura podría hacernos pensar que responde a un impulso egoísta, pues puede parecer que Gentileschi se está proclamando a sí misma como una de las artistas más magníficas, sin embargo debe considerarse como algo positivo, pues solo una mujer artista podría presentarse de esta manera, ya que las figuras alegóricas se limitaban a los cuerpos femeninos. La siguiente obra no es un autorretrato en sentido estricto, pero sí que contiene uno. El autorretrato de uno de los grandes maestros de la pintura universal, y aquí la destacamos porque es de los pocos retratos que se conserva del autor. Hablamos de la familia de Felipe IV, las Meninas, de 1656, de Diego Velázquez. Como ya decíamos, no es realmente un autorretrato, pero el autor se retrata pintando a la familia real. Ya la forma de retratarse resulta muy significativa, pues hay que tener en cuenta que Velázquez, por razones obvias, no era el artista de fama mundial que es hoy, pero ni siquiera el que llegó a ser en los últimos años de su vida. Como ya sabemos todos, el tema central es el retrato de la infanta Margarita Teresa de Austria, que está colocada en primer plano, rodeada de sus sirvientes, las Meninas, aunque en la pintura se representan también otros personajes. Pues bien, entre esos otros personajes que está situado en el lado izquierdo un gran lienzo, y detrás de este lienzo el propio Velázquez se autorretrata trabajando en él. En la escena el pintor está de pie delante de ese gran lienzo con la paleta y el pincel en sus manos y la llave de ayuda de cámara a la cintura. El emblema que luce en el pecho fue pintado posteriormente, cuando en 1658 fue admitido como el caballero de la Orden de Santiago. Lo vemos con ese peculiar y característico bigote que ya Salvador Dalí adoptó en imitación y homenaje al gran maestro. Subrayando la dificultad de la interpretación, parece lógico pensar que cualquiera que fuese el asunto que Velázquez está pintando en el lienzo, lo cierto es que no quiso mostrarlo. Sin embargo, este se autorretrata y aparece en el mismo espacio que los monarcas. Esto parece algo bastante novedoso y que no se había hecho nunca. En aquella época, un pintor no tenía la categoría como para estar retratado en el mismo cuadro que los reyes. Parece que hay en ello un intento del artista de elevar la categoría de los pintores, de dignificar su profesión, ¿no? Es cierto que Velázquez no fue como otros artistas interesados en su imagen o en el paso del tiempo, pues no se conocen muchos autorretratos suyos. Algunos hay, como el que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero lo cierto es que este cuadro de las Meninas es el único autorretrato indiscutible que nos ha llegado. El caso siguiente es muy curioso porque, a diferencia de lo que veíamos con el maestro Velázquez, a Rembrandt, 1606-1669, le encantaba autorretratarse y lo hizo en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Podemos ver estos retratos en museos de medio mundo, algunos de ellos los más importantes como la Galería Nacional de Londres, el Museo Metropolitano de Nueva York o el Museo del Louvre de París. Polifacético, Rembrandt dominó, como sabéis, todo tipo de temas y materiales. Hizo geniales óleos, grabados y dibujos con escenas cotidianas, paisajes y motivos históricos, pero en su producción son mayoría las pinturas de temática religiosa y los retratos. Dentro de este último género resulta muy peculiar en la época en que nos encontramos el interés del autor por su propio rostro, que no se cansó de representar,
Podemos decir que los autorretratos de Rembrandt componen una biografía única en la historia del arte, pues se conocen más de 100. Suponen la expresión íntima de más de 40 años de vida, indican cómo cambió a lo largo del tiempo su concepto de sí mismo, de joven que se veía como un ciudadano alegre, seguro, acomodado y emprendedor, en su madurez como un hombre equilibrado y en su vejez como un genio conocedor de los secretos de la vida interior. A lo largo de su vida también fue modificando su estilo, aunque manteniendo su gusto por la espontaneidad. En sus comienzos predominan las pinceladas minuciosas de factura casi caligráfica, muy esmerada. Durante su juventud y madurez fue ganando fuerza y expresividad, capacidad de captar el movimiento y también psicologías, mientras sus pinceladas se hacían más libres, y en sus últimos años se decantó por el intimismo y la recreación del alma humana, alcanzando una gran libertad creativa, tanta que llegó a aplicar pinturas con los dedos sin utensilios. Otro autorretrato notable de la historia del arte, por el profundo estudio psicológico que hay detrás, es el realizado por el pintor realista Gustave Courbet en 1845. Lleva por nombre El Desesperado y no es posible verlo hoy en día en ningún museo porque forma parte de una colección particular. Gustave Courbet es considerado fundador y principal defensor del realismo francés, un estilo de pintura que pretendía representar con precisión la realidad sin adornos. Sus pinturas se caracterizan por su alto grado de veracidad, plasmada a través de composiciones espontáneas y sujetos desprovistos de poses artificiales o decoro. Este autorretrato que vemos representa al artista con una luz que brilla en su rostro desde el lado izquierdo, creando una impresión de ansiedad o pánico. La mano izquierda está estirada con fuerza y sus ojos están bien abiertos, mirando directamente al espectador, creando una fuerte conexión. El fondo marrón liso ayuda a llamar la atención sobre las expresiones faciales y los pliegues y detalles de su camisa blanca, que están meticulosamente representados. La composición de primer plano de Courbet enfatiza el impacto de la imagen, con solo una pequeña cantidad de fondo visible en la parte superior de la obra. Este hombre desesperado es un retrato memorable, principalmente por la iluminación y la expresión angustiada del artista. Su composición dramática puede recordar a algunos espectadores las obras de Caravaggio o Rembrandt. Representa muy bien el estado de ánimo interno del artista y la autorreflexión que se transmite al lienzo. Courbet realizó varios autorretratos a lo largo de su carrera, lo que indica su afición por el subgénero. Además, en esta época el autor luchaba por obtener reconocimiento académico por su trabajo y fue rechazado por el Salón de París, por lo que es posible que esta pieza expresiva trate de representar sus frustraciones durante ese periodo. El hombre desesperado es sin duda considerado el mejor de sus autorretratos, conectándonos directamente con el alma del artista y ayudándonos a comprender los factores que lo motivaron a crear. No podemos hablar de autorretratos sin mencionar sin duda uno de los más famosos de la historia del arte. Hablamos del autorretrato con oreja cortada, pintado en 1889 por Vincent van Gogh. El 23 de diciembre de 1888, en su taller de Arles, Van Gogh intentó herir a Paul Gauguin antes de cortarse la oreja con una navaja de barbero. Después, rápidamente recuperado, Van Gogh pintó su autorretrato. La zona de la oreja izquierda aparece cubierta por un vendaje que rodea su cara. Como usaba un espejo y no corregía el efecto, en sus autorretratos los lados aparecen invertidos. El derecho es en realidad el izquierdo y el izquierdo era en realidad el derecho. Hay un plano cercano en el que aparece su rostro ligeramente de 3/4, la cabeza girada a la derecha. Lleva una chaqueta gruesa, una gorra usada y el vendaje que le rodea toda la cara. Adopta una composición más tradicional, mirando ligeramente, como ya decíamos, hacia la derecha, hacia fuera del cuadro, con su habitación de fondo. Detrás aparece una ventana abierta, supuestamente dejando entrar una brisa invernal. También aparece un lienzo sobre un caballete con algunos trazos indistinguibles, así como el grabado japonés en la pared.
Esto muestra la importante influencia del japonismo y el grabado en madera en el trabajo de Van Gogh. La pintura está compuesta por pinceladas impastadas, mayoritariamente verticales, y esto crea una textura que sobresale de la tela y añade dimensión a la superficie plana. El tono de la piel mezcla tonos verdes y amarillentos. Sin duda es un retrato magnífico. Pues muchas gracias, Irene, por poner ese broche de oro al programa de hoy, del mes de febrero, con todos esos autorretratos de pintores famosos, y simplemente pues os esperamos a todos y a todas en el próximo programa de Inictu Oculi, aquí en Radio Proverso, en el mes de marzo. Un saludo.